soy Olga, Olga Martínez, formo parte de, bueno, de la editorial Candaya, del equipo Candaya que hablamos, y bueno, es una alegría esta mañana porque es este año, en 2024, Candaya cumple 20 años, pero nunca habíamos hecho una presentación en vivo, ¿no? Y yo creo que las primeras veces son muy especiales. Y además que sea con Aitor, que nació en Barcelona y vive en Madrid, pero bueno, yo siempre digo y pienso, era algo que decía siempre Paco, que era mi marido y cofundador de Candaya. Él siempre decía que uno es su vida, pero también la memoria de sus padres, ¿no? Todas esas historias, todo ese lenguaje, todo ese anecdotario heredado que también nos conforma, ¿no? Y entonces, bueno, es muy especial estar aquí también con el padre de Aitor, que es la rama gallega de él, y con Roy Vidal, que comparten el Vidal y algo de sangre ahí revuelta, ¿no? Bueno, es un primo de Aitor, ¿no? No sé, y nada, y conocer Cartabón con todo lo que implica. Nos ha costado encontrar una librería en Vigo, y cuando hemos descubierto Cartabón ha sido una gran alegría, ¿no? Y nada, y yo me he leído en gallego el libro de Roy Vidal, con lo cual vengo muy contenta. Y no sé, ayer esta pequeña ruta que hemos hecho en Galicia ha sido muy especial porque ha estado acompañado por 3 personas muy ligadas a la cultura gallega. El otro día Rosalía, ¿no? Que es Fernández Rial, que hizo una presentación preciosa, y ayer, bueno, uno de los grandes puntales, creo, del galleguismo en Santiago, que es el maravilloso Armando Requeixo, que ahí sí que nos ha acogido varias veces a Candaya en Santiago, y es siempre una maravilla, ¿no? Y ahora Roy, con muchas ganas de escucharlos, ¿no? En este libro, que es un libro de ciudades, pero que es mucho más que un libro de crónicas, es también una reflexión sobre el viaje, sobre los viajes reales y físicos y geográficos, pero sobre todo también sobre los viajes interiores, y un libro en que hay mucho de Aitor, en que hay también mucha implicación personal, mucha autobiografía enmascarada por ahí. Y nada, pues, con muchas ganas de oíros y de escucharos, y muchísimas gracias a Cartabón por acogernos. Bueno, pois efectivamente o primeiro que eu teño que dicir, non, é un pouco, ten que ver tamén con algo que está moi presente neste libro, que despois xa falaremos máis, non? Pero que é algo persoal, non? E ten que ver co íntimo, co individual, coa verdade, cousas que están moi presentes no libro de Aitor, que é a nosa relación, a nosa extraña relación familiar, non? De feito, hoxe, mentres esperábamos polo tren, polo taxi e polas persoas que viñan dentro, pois chegou outro primo, pero que é primo de Aitor, pero non sei se é primo meu, bueno, pero non, é primo de Paco, do pai de Aitor. Entón, a min gústame empezar contando que houve unha vez un Vidal que organizou unha comida de Vidales ali en Baio, que é onde está a orixe un pouco da nosa estirpe, non? E nesa comida de Vidales todos descubrimos, bueno, a maioría da xente non a coñecía, eu só coñecía a Mari Carmen, a miña tía e a familia de Mari Carmen, e a ninguén máis. Bueno, pois coñecimos que tiñamos unha familia moi ampla, non? Moito máis ampla da que pensábamos. E bueno, tamén foi unha comida moi literaria, porque moitos de nós descubrimos ou constatamos
que éramos descendentes dun cura. Originalmente, sí. Entón, a todos nos unía, digamos, pois o sangue e o semen dese cura que non foi capaz de cumplir o celibato, non? Exactamente, non? Entón, pois grazas a Deus estamos aquí porque o cura foi infiel, non? E va, despois atando cabos, eu onte mandei un WhatsApp a Alberto para que me explicase un pouco a relación e xa tiña xa bastante clara, vale? Simplemente o meu pai e Paco, o pai de Aitor, eran primos segundos, eran fillos de primos irmáns, eran fillos de curmáns, non? Entón nós pois somos primos cuartos, creo que é así. Unha vez zanxada a disquisición xenealóxica, pois paso a centrarme un pouco, a ver se non falo moito, porque entre que esperamos e eu teño coche no parking e as dúas pecha o parking, pois a ver se non me enredo moito para deixarle máis sitio a Aitor, non? E a vos, se queredes fazer preguntas ou tal. Bueno, o primeiro que coñecemos do libro, non, é que é un libro sobre cidades, vale? É un libro de viaxes, sí, un libro de viaxes, pero é unha viaxe que pode ser máis literaria que física, non? De feito, hai unha metáfora que el repite moito no libro, que el di que escribir é como viaxar, ou escribir é como pasear, que son a mesma cousa, pasear e viaxar, non? Entón é un libro sobre viaxes, pero realmente é un libro sobre literatura, sobre a ficción, un pouco tamén sobre a autoficción. A mí interesame moito en momentos nos que el reflexiona sobre incluso de por que estou escribindo isto, non? Isto é algo moi interesante, non? Entón eu simplemente pois vou vos a lanzar así algunhas citas extraídas do libro, un pouco para trasladarvos a impresión que eu tiven o lelo, non? Que a impresión xeral é como de fogonazos dentro desa estrutura que lle vai dedicando cada capítulo a unha cidade, non? A maioría delas son capitais europeas ou occidentais, non? Ou cercanas. A min chamou moito a atención certos fogonazos que nos regala Aitor, que son como fogonazos entre filosóficos e poéticos, pero sempre tinguidos dunha enorme verdade, non? De moita honestidade, de moita sinceridade. Por exemplo, hai un tipo destes fogonazos que son como sentencias, non? Sentencias que son afirmacións que un o lelas solo pode dicir efectivamente, non? E están anunciadas ademais así, desa maneira certamente rotunda, non? E moitas delas son revelacións, vale? Por exemplo, unha das primeiras, non? O Interrail é unha versión democrática e evasiva do Grand Tour. El empeza o libro explicando como un pouco a idea da viaxe, a idea do occidental, do burgués occidental que viaxa, nace pois da aristocracia europea que no século XVIII-XIX tiña esa necesidade de coñecer a cultura, de irse a Italia, de irse a Roma, coñecer as orixes da cultura, non? Hai outro tipo de fogonazos, non tan relacionados coa viaxe, sino con cousas máis vitais ou máis cercanas, vale? Pero que tamén xeran esa sensación de verdade, non? Ou de verdade revelada, non? Salir de fiesta es el único reducto de la aventura que permanece en pie en este mundo hipernormativo y rutinario. E dis, pois sí, que é certo. E un pouco el vai tecendo, moitas veces, sempre de maneira metafórica, estas imaxes, non? Estes fogonazos, sempre as vai tecendo un pouco coa súa vida, pero tamén coa nosa vida. De feito, creo que o dis nalgún momento, non? Creo que teño por aí a cita, non? Que o escritor que fala da súa vida, que ao final está falando que non é da súa vida, senón que é a vida de todos, non? Un pouco a idea da autoficción. Logo ten outro tipo de fogonazos que son sorprendentemente máis elevados ou máis profundos,
son como unha especie de aforismos filosóficos incluso, ¿no? Por ejemplo, la nostalgia es también una poderosa forma de invención. En toda vocación habita ya el germen de la invención, y todo documento de la memoria es también un documento de la mentira. Ou esta outra, coa que un non pode deixar de sentirse identificado ata a médula, non? La juventud consiste en hacer todo muy rápido sin captar el verdadero significado de las cosas. La madurez ofrece la posibilidad del regreso como una especie de relectura de la vida. Bueno, pues transversalmente, por medio de estes fogonazos, nos vamos descubrindo, como si él fose un guía turístico extraño, ¿no? Un guía turístico inconformista, vamos descubrindo cidades a través da súa mirada, ¿no? E a súa mirada ten moito que ver coa súa experiencia, a experiencia que él en todo momento confesa, ¿no? E nos fai partícipes da súa experiencia, ¿no? E é moi curioso como é capaz de enfrontarse cos tópicos, porque claro, estamos falando de cidades como cal é a primeira? Roma. Como Roma, vale? Como Barcelona, como París, como Lisboa, vale? Incluso como Benidorm, que choca, ves? Xa, Ten así, muchos tópicos. exactamente, pero que son cidades as que simplemente con ir o nome, seguramente a vos xa vos veñen imaxes á cabeza, non? E esas imaxes evocan sensacións, evocan incluso emocións, non? E entonces é moi se me equivoco yo do libro porque vou ler unha cita do libro, é moi sorprendente como el fai o traballo de enfrontarse directamente cos tópicos, non fuxir dos tópicos, que supostamente é o que ten que facer un bo escritor, non? Que non pode caer nos tópicos, non? Niso que todo o mundo sabe, niso que sempre se di de algo, non? Esos son os tópicos. Pois el, ao contrario, el arríscase e enfróntase a esos tópicos. De feito, hai un fragmento no que el mesmo se dá conta, o autor dáse conta, non? E di, bueno, a veces los tópicos son ciertos y precisos. Esto creo que o di nunha nota ao pé no capítulo de Irlanda, ¿no? A veces los tópicos son ciertos y precisos. Tal vez sea eso lo que hace que se solidifiquen hasta convertirse en verdades comúnmente aceptadas por todos, lo que produce hasta sonrojo repetir. Por exemplo, cando está en Roma, fala de que en Italia hai unha extraña aleación de fealdad y belleza, las formas perfectas de la antigüedad bajo el influjo del sol y los paisajes sucios del neorrealismo. Claro, pensas en Roma, pensas nas ruínas, pensas na Roma clásica, na antigüidade, pero pensas tamén no neorrealismo italiano, en Luchino Visconti, en Vittorio De Sica, en Rossellini, no cine, en ese blanco e negro, Ladrón de bicicletas, en Pasolini, non? E efectivamente, esas dúas cousas efectivamente son a nosa é a imaxe que tiña eu de Roma, sin eu telo falado con Aitor, non? Por tanto, debe ser unha imaxe universal. Claro, cal é o tópico que vos pensades, a ver se alguén adiviña, cando el viaxa a Lisboa, cando nos conta a súa experiencia en Lisboa, no barrio da Alfama, no barrio da Grasa. El fala dunha palabra que só existe en portugués, que tamén existe en galego, non? A saudade. Como riña, non? Ela non levou o libro, Claro, e a cita di: Lisboa hay que recorrerla con el corazón encogido por los recuerdos. Perderse por la Alfama es la única forma de acceder a la saudade. Porque él di que es un sentimiento vedado a los que somos extranjeros e non teñen esa palabra. Agora ti xa tes, xa eres medio galego tamén. Nos tamén temos un pouco ese sentimento, ¿no? Esa
saudade. Vou ler unha cita dunha directora de teatro que se chama Anne Bogart, que é tamén unha, bueno, máis que teórica, ela conta as súas opinións sobre teatro. Pero é un libro, este libro é obrigatorio de ler para a xente que quere ingresar en dirección de escena na Escola Superior de Arte Dramática de Vigo, que está en Navia, que eu dou clase ali. Entón, por eso teño así tan fresco, non? Entón, ela fala, non lle chama tópicos, fala de estereotipos, pero ven sendo un pouco o mesmo, non? E ela defende tamén o uso dos estereotipos no teatro. E di, Anne Bogart, di: quizá debamos dejar de intentar ser innovadores y originales. Más bien, nuestra tarea consiste en recibir la tradición y hacer uso de los recipientes que heredamos, rellenándolos con nuestro propio estado de alerta hacia cuanto nos rodea. Que un pouco o que fai Aitor con eses tópicos os que se enfronta de forma directa, non? E logo di tamén Anne Bogart: las representaciones de la vida son recipientes de significado que expresan la memoria de todas las otras veces que han sido representadas. Un pouco tamén algo que falaste sobre a reescritura, sobre a revisitación dunha cidade. El fala moito do gusto de volver a un sitio no que xa se estivo, e rememorar a experiencia que se tivo, visitar os mesmos sitios, é algo moi recurrente, non? No teu libro. Vale, despois hai outro tipo de fogonazos, destes fogonazos que nos regala Aitor, que son xa metaliterarios, son xa puramente de reflexión sobre a propia escrita, incluso sobre o que é ser escritor ou sobre como se pode ser escritor, non? Pois cando fala de Lisboa, pois por suposto, fálanos de Antonio Tabucchi, fálanos de Pessoa. Bueno, o libro en xeral está inzado de amigos, non? Está inzado de compañeros de viaje, que diría Gil de Viezma. Por exemplo, fixadevos, algunhas non son creacións del, sino que son citas collidas de outros autores ou autoras que el mesmo nomea, non? El di, esta sí que del. Taxi Driver, cando fala de Nova York, Taxi Driver é shakespeariana, porque progresa a través do monólogo. Cowboy de medianoche, Midnight Cowboy, es cervantina, porque lo hace gracias a la amistad. E pois te dis, pois claro, o diálogo, sí. Claro, ves esa diferencia, ¿no? En Cowboy de medianoche hai dous personaxes moi quijotescos, incluso un máis alto e outro máis baixo, un así máis raro, outro máis así gamberro, ¿no? Efectivamente. E a cita que vos comentei antes, que a teño aquí literal: todo escritor es un aprendiz de traidor que registra experiencias y espera el momento propicio para contar su historia, que es en realidad la historia de los demás. Ao final, toda esta serie de fogonazos, a maioría deles, a mí o que me xeneraban era un intenso sentimento de identificación coa voz que nos está falando, co autor, vale? Ou polo menos co narrador que nos está contando estas cousas, ¿no? E en todo caso sempre con aquilo que di, ¿no? Un pouco agora estivemos falando destes fogonazos un pouco máis pues sí, filosóficos, abstractos, sobre sentimentos, sobre cidades, sobre conceptos, sobre procesos artísticos, como é o feito de escribir, ¿no? Pero agora hai outros que son puramente experienciais, que son humanistas, incluso diríamos así, ¿no? Por ejemplo, la felicidad del viaje reside en no entender del todo un lugar para que persista en nosotros, flotando la esperanza de un regreso. Que por iso tiramos a moeda, ¿no? Ese outro cliché, ¿no? Esa superstición. Así, tienes que tirar a moeda porque así vas a volver. E a Fontana de Trevi está chea de moedas, ¿no? Porque a xente quere volver, sempre queres volver. O sitio no que vas de turismo, ¿no? Sempre queres volver. Pero fixádevos, e a ver se hai alguén que
que se pode non sentir identificado e non recoñecer isto como algo que efectivamente é así, non? Son esta serie de fogonazos, como que digo, son como anagnórises. Anagnórise é un termo da teoría dramática, do que fala Aristóteles na súa poética, pero que se refire a iso, no momento no que unha verdade que descoñecíamos, pois se nos revelada. E temos que asumila como algo que é verdadeiro, irrefutable. Dinos, toda a juventud está salpicada de momentos fugaces en los que uno cree que está a punto de alcanzar la verdad absoluta. Está falando da máis tenra xuventude, da infancia, da primeira adolescencia, sobre todo. Uno cree que está a punto de alcanzar la verdad absoluta, de acceder a una forma elevada de conciencia, y que con el paso de los años se eclipsan hasta hacernos sentir que nos asomamos al abismo de la locura. Hai tamén moita ironía, nunca un humor evidente, sempre un humor moi distanciado. El tamén incluso reflexiona en algún momento sobre a súa incapacidade ou dificultade ou a súa educación sentimental distanciada, non? Un pouco, cuidado, non te emociones demasiado porque podes caer no ridículo, non? Entonces, claro, pues sempre está ese humor sempre está tinguido de ironía, non? Como que de certo distanciamento, de certa elegancia ou incluso de certa retranca que lle virá por vía paterna, digo eu, por o seu pai que naceu en Galicia, non? O fogonazo ao que a min máis me impactou, non vos vou dicir en que páxina está para que leades con ansias de atoparvos con el, pois é seguramente o momento máis íntimo, máis delicado, que cando fala da súa cidade natal, non? De Barcelona, e claro, e que acaba dicindo que incluso utiliza un guión para crear unha especie de neoloxisto que é Barcelona madre, non? Porque fala da súa nai, fala da morte da súa nai. E ele aproveita para reflexionar algo moi bonito que el nos conta sobre a morte en xeral, pero sobre a morte dun ser querido, non? É dicir, isto vou non ler aquí, que teño aquí a cita na página 99. Tendemos a pensar que los días de agonía que preceden a la muerte de un ser querido, así como los posteriores, son días de embotamiento que opacan el pensamiento y los sentidos. No obstante, a menudo sucede todo lo contrario, y lo que se impone es una hipersensibilidad que agudiza la percepción y hace que todo, hasta lo más insignificante, quede registrado de forma indeleble. Paradójicamente, la presencia de la muerte hace que la vida a su alrededor se afile y se haga transparente, como si el presente se estuviera erigiendo desde su mismo origen en una memoria futura. Bueno, pois nada máis, simplemente quería trasladarvos a experiencia que tiven eu lendo o libro. Aitor estive moi escoitando, entonces agora el pode tecer un discurso relacionado co que dixen eu, ou decir algo que traía preparado, repetir o que dixo onte numas, ou si queres preguntar algo. No, hombre, muchas gracias por tu lectura tan entusiasta, y cada presentación es distinta, ¿no? Entonces, pero me ha gustado, ¿no? Que te fijaras quizás mucho en el estilo, en la prosa, en frase, ¿no? Hacer una presentación más basada en lo que considero que es eso. Tú mismo lo has dicho, ¿no? Un libro de viajes, pero no solo de viajes, ¿no? Siempre hay ese problema con este tipo de libros que están un poco en la frontera, ¿no? Que no es una narrativa pura, ni tampoco es un ensayo clásico, ni tampoco es un libro de poesía. Siempre es una dificultad en definir dónde se sitúan estos libros, ¿no? Que ahora se dice mucho esto de literatura híbrida, ¿no? Yo creo que has trabajado también un poco esa frontera, ¿no? Sí. Literatura híbrida, pero claro, tampoco quiere decir nada, ¿no? Híbrida es una palabra que está muy de moda y queda bien, pero no se sabe. Entonces, yo como creo que es un libro de prosa, fundamentalmente, de prosas no narrativas, entonces en este caso el tema es el viaje, pero el tema podría ser otro, ¿no? La cocina, o en fin, o lo que sea, ¿no? Yo creo que es un libro de prosa autobiográfica, no estrictamente narrativa, entonces eso es, me gusta que te fijes un poco en el estilo, y porque es verdad que muchas veces circula todo alrededor del viaje, que es interesante, ¿no? Y hablar de las diferentes ciudades, que es interesante, pero que gira mucho en torno al tema, ¿no? Y no tanto en torno al estilo, que es donde yo un poco mi particular cruzada, ¿no? Es que deberíamos
en la literatura hablar más del estilo y no tanto de los temas, ¿no? Entonces eso, pues bueno, me parece interesante que plantees eso, porque bueno, yo realmente me he esforzado y lo que he intentado es que fuese un buen libro de prosa, ¿no? Claro. Con fogonazos, con momentos de narrativa, pues cuando describes una ciudad, más pasajes más narrativos, pasajes más descriptivos, que si estoy escribiendo, pues, qué sé yo, ¿no? La estación de Termini en Roma tuviese esos pasajes que el lector pues pudiese sentirlo y tocarlo, pasajes más de pensamiento, en que se hibrida, pero siempre con una prosa, digamos, que fuese una experiencia leerlo interesante y grata, y eso es en lo que un poco intenta. Es el esfuerzo principal del libro es ese, ¿no? Da igual si hablo de Benidorm, si hablo de una relación más íntima con Barcelona o de ciudades más carismáticas como Lisboa, pero el esfuerzo siempre ha sido el de hacer un libro de prosa, ¿no? Entonces en ese sentido pues te agradezco que te hayas fijado, ¿no? También es curioso, ¿no? Algunas citas salen, otras no se había fijado, no se han comentado tanto, entonces pues me alegro. Esta que has leído particularmente última, sí que la recuerdo, incluso el proceso de reescritura, ¿no? Y toda esa reflexión sobre lo que es la muerte de mi madre, ¿no? Es el texto de Barcelona, un poco que es la crónica más extensa del libro, que es una crónica que se titula Extranjero en el Eixample, ¿no? Porque narra un poco mi relación siempre contradictoria con, bueno, esa parte de Barcelona, ¿no? Que es el Ensanche, que ya sabéis es una cuadrícula muy racional, y yo vengo de una zona de Sarriá, ¿no? Un barrio que bueno, está en la zona alta y tal, pero es un barrio urbanísticamente, ¿no? Muy menestral, muy catalán, con una placita, es el Carrer Major, o sea, es un barrio casi con una estructura de pueblo catalán, ¿no? Entonces a mí la ortogonalidad del Eixample y la Barcelona esa siempre me pareció urbanísticamente como que me agredía un poco, ¿no? Entonces me ha costado mucho establecer una relación un poco natural con el Eixample, que además como soy ingeniero, en realidad en términos racionales yo sí que me parece una genialidad, siempre me lo ha parecido, y me parece que Sardá era un genio, ¿no? Y que de hecho, aunque Gaudí sea un genio y tal, el que ha construido la Barcelona moderna, porque ha construido una estructura, es Sardá, ¿no? Pero en términos emocionales a mí me pareció un lugar. Entonces bueno, ese texto pues enlaza un poco esa relación con Barcelona, con un poco coincidió un poco con la muerte de mi madre, y bueno, pues en fin, es un texto que sí que es más íntimo y sí que tiene reflexiones sobre la muerte, creo, sobre la ciudad y tal, que bueno, que como sé que has leído, que son especialmente queridas, ¿no? Para mí en términos estilísticos, ¿no? Luego, pues bueno, en fin, el libro a nivel temático, para los que no lo sepáis, pues pretende describir, sí, un arco dramático de lo que es la historia del viaje, bueno, la historia del viaje, el viaje moderno desde Roma hasta Benidorm, ¿no? Entendiendo el origen del viaje en el siglo XVIII con el Grand Tour, hasta la actualidad con el turismo de masas, incluso yo creo que el texto de Benidorm incluso con el postturismo, con el turismo irónico, o sea, cuando uno ya establece, ¿no? Le vemos una gracia al kitsch y luego el resto de destinos, pues hombre, son ciudades importantes para mí, pero que también me sirven para, de alguna forma, describir distintos aspectos del viaje vital y físico y espiritual, ¿no? En fin, la ciudad propia, la ciudad Irlanda del Norte como un lugar un poco más un lugar donde había una violencia muy fuerte, que también ese tipo de lugares me interesan, en fin, a cada uno, pues al final yo creo que cumple una función, y el libro pretende tener esa unidad más o menos temática, ¿no? Dentro de su variedad. Y eso es un poco. Luego, pues eso. Me alegro de que destaques la prosa y tal, que es lo que más me he esforzado en ese sentido. Entonces no sé si. Es moi curioso, por exemplo, como no capítulo sobre Irlanda do Norte, o que falaba Aitor agora do estilo, non? E bueno, hai un aspecto nese capítulo que é de estilo, pero que está moi relacionado coa temática, que de repente é o único capítulo que está cheo de notas a pé de páxina, non? E son notas a pé de páxina que ás veces veñen a conto, pero ás veces o autor aproveita para irse polos celos de Úbeda, como Otero Pedrallo, e falar un pouco de cousas que non veñen moi a conto, facer reflexións, pero non sei se cousa miña da inercia de interpretalo todo, pero claro, para min é coherente que o capítulo onde hai notiñas ao pé de páxina sea o de Irlanda do Norte, porque está falando dunha realidade que incluso ata visualmente é como unha
gran nota de páxina que está anexada a outro Sí. sitio, ¿no? Como unha illa, pero que Sí. ten relación coa outra illa máis grande, ¿no? Sí. Non sei se era algo buscado No, ou inconsciente. Uno intenta lo que dices tú, a ver, lo ideal, el ideal en literatura, yo creo, y en arte es esto que he dicho del estilo y a ver, lo ideal es que el fondo y el estilo, o sea, que uno encuentre el estilo perfecto para que encajar en lo que quiere decir, ¿no? Esa utopía de unidad perfecta entre fondo y forma, ¿no? Que decía Cortázar. Pero sí, entonces he intentado eso. El de Irlanda del Norte, como me parecía un tema, al principio lo empecé a escribir normal, pero como me parecía un tema que es verdad que, aparte de que es como una nota de página dentro de la isla, y como es un tema que, a ver, pues en Galicia, en Cataluña también puede pasar, ¿no? Que en fin, cuando le explicas la realidad política a una persona que a lo mejor vive una realidad política más sencilla, y en la que la cuestión nacional no es tan complicada, pues ya tienes que andar haciendo acotaciones. Pero tú imagínate eso en Irlanda del Norte, ¿no? Donde hay ciudades como Derry, o Derry tiene dos nombres, por ejemplo, Derry y Londonderry, ¿no? Porque los protestantes, entonces hay como mucha broma, incluso ellos le llaman The Slash City, ¿no? La ciudad con la barra. Entonces es un lugar en que tienes que estar constantemente contextualizando lo que estás diciendo, porque eso depende de la historia del tratado que hicieron, no sé qué. Entonces dije, ostras, aquí realmente las notas de pie de página juegan un papel, ¿no? Claro. Entonces fue un poco, ahí fue surgiendo un poco así. Y luego ya un poco entras en la dinámica de en algunos casos desviarte voluntariamente, jugar un poco con el chiste también ahí, con el humor, pero sí, ese tipo de lugares en que tienes que estar constantemente contextualizando. Y a la vez, que es una cosa muy curiosa de Irlanda del Norte, que eso no pasa, vamos, ni en Yugoslavia, en la antigua Yugoslavia no pasaba a mí, ¿no? Pero que uno cuando está en Irlanda del Norte, en todo momento sabe en qué territorio político está, porque como está cada territorio marcado por las pintadas, uno sabe en cada momento si está en territorio protestante, en territorio católico, o sea, muy difícil adentrarse, porque está todo completamente marcado y claramente cada territorio está delimitado, ¿no? Políticamente. Pero aún así es un lugar que requiere constantemente de la acotación y de la explicación, y de que el conflicto empezó no sé cuándo, y que pasó aquí, y aquí hubo un movimiento de población, y aquí el IRA resurgió en los 60. Entonces, pues eso, al final la nota de página me parece un instrumento para no hacer el texto demasiado pesado y arduo, ¿no? Claro. Y a la vez que la crónica un poco fluyera, ¿no? Sí. Claro. En fin, vamos. Bueno, eu teño unha pregunta así máis de xornalista. Sí. Que sería tamén unha pregunta típica ou tópica, pero hai que facela, claro. Pois eso mismo que estamos reivindicando, ¿no? Sí. Que é verdad todo o que contas? Estiveches cando sí. dis escribo esto desde el hotel de no sé qué, no sé cuándo, bla, bla, bla. Sí, a ver, puede haber cierta reconstrucción, o sea, por ejemplo, ciudades como Roma o Lisboa son muchas veces las que he estado y son como dos crónicas las primeras como más clásicas, ¿no? Más que por ejemplo hay también lo de la forma, ¿no? Yo sentía que Roma pues tenía que hacer una crónica clásica, un poco con cierta modernidad, con ciertos elementos, pero me apetecía escribir una crónica más o menos clásica de Roma, o sea, no hacer la crónica así más posmoderna que he hecho de Benidorm, no, quería yo en Roma hacer una crónica más de homenaje a los maestros, bueno, pero actual, ¿no? Ahí hay un poco a lo mejor más de reconstrucción, porque Roma y Lisboa sí que pues, está mucho de la de Barcelona también, evidentemente, o la de Madrid. Ahí hay reconstrucciones de experiencias vividas agregadas a lo mejor en una sola crónica, pero luego sí que, salvo alguna licencia poética que me puedo haber tomado en algún momento, pero pocas, las hay. En algunos casos, ojalá no lo fuera, ¿no? O sea, por ejemplo, en la de Irlanda que comentábamos hay una anécdota o una cosa que es un poco un leitmotiv de la crónica, que es que yo quería ir a un combate de boxeo en los barrios católicos de Belfast, porque bueno, a mí siempre, además en muchos de mis libros anteriores también de cuentos, el boxeo siempre está muy presente, aquí salen varios sitios, en Madrid también siempre me ha parecido muy literario el boxeo, ¿no? Este tópico, que es un tópico, ¿no? Muy cinematográfico y tal, y yo quería ir a una velada, y además había una velada anunciada y nos coincidía en un barrio católico de Belfast, y decía, ostras, que eso es perfecto, ¿no? Parece un cuento de una crónica de Jack London, ¿no? Pero no, al fin, mi novia no quería, entonces dijo que le parecía violento, bueno, yo qué sé, y al final acabamos realmente en una marcha LGTB, ¿no? En Belfast, en un lugar lleno de católicos, entonces... Bueno, eso es absolutamente, por ejemplo, cierto. A lo mejor me hubiese quedado mejor la crónica, o bueno, me hubiese quedado menos típica, no sé. Luego ya años después me ha reconocido que hubiese sido una experiencia interesante, ¿no? La de ir a una velada, pero... Entonces más o menos todo es
o salvo alguna pequeña licencia o reconstrucciones, ya digo que hay de experiencias en ciudades en las que la experiencia es más larga, pero es tal. Sí que hay algunas personas que se quejan porque algunos hicieron sus viajes conmigo y que han sido borrados, ¿no? Entonces eso, pero bueno, eso es como yo, claro. como yo, eso es, pues yo qué sé, ¿no? Yo antes en mi trabajo como ingeniero y tal, trabajaba mucho redactando, no tiene nada que ver, pero ahora lo relaciono, ya veréis, memorias, y entonces cuando el cliente a veces me decía, oye, la parte esa que te envié y tal, la has borrado, porque claro, yo al final era como una especie de editor. Yo algunas veces le decía, pues mira, la película esta del Árbol de la Vida de Terrence Malick, que Sean Penn se pensaba que salía 45 minutos y cuando fue el estreno salía 30 segundos, oye, y Adrien Brody ni salía. Pero bueno, estuvo en el proceso, le dije, eso es lo importante, ¿no? Luego al final el director tiene que tomar la decisión y a lo mejor te quedas fuera. Entonces sí que hay, por ejemplo, viajes en que me han acompañado amigos o tal, que a lo mejor en algunos he reconstruido como si fuese un viaje solo y en otros sí que sale mi pareja R, que realmente R. Rocío, ¿no? Que realmente sí que viajo a Irlanda, a muchos sitios conmigo, ¿no? Y forma un poco parte del diálogo, ¿no? Durante años sobre esos lugares, no solo el viaje, sino que sí hemos estado años hablando sobre esos lugares y en fin. Es un poco, el libro también es eso, que el viaje a mí son lugares que me han obsesionado y en fin, siempre pues un poco a través de las lecturas y tal, he estado un poco siguiendo eso, he intentado generar un pensamiento. Bueno, esos lugares me han provocado a mí generar un pensamiento sobre una serie de cuestiones, que es un poco lo que es el libro, ¿no? Básicamente. Entonces sí que más o menos. Y luego sobre esto que me ha ocurrido cuando lo decías, ¿no? Simplemente ya por acabar y luego ya si el público quiere preguntar algo. Sobre esto de las metáforas que decías, que me ha parecido muy de los tópicos, ¿no? O sea, de los tópicos, que me ha parecido muy interesante. Sí que, claro, Borges decía, ¿no? que las viejas metáforas eran las mejores porque son verdad, ¿no? Pues el tópico tiene ese punto, ¿no? Que es, o sea, que es un tópico, pero que sí que ha cristalizado en tópico, porque al menos tiene algo de verdad, ¿no? Si no, no se hubiese convertido en tópico. Como dice un amigo mío, incluso los tópicos que en política circulan y que a veces utilizan, ¿no? Los ultras y tal, pueden ser peligrosos porque tienen una carga de verdad, ¿no? O sea, si no tuviesen una carga de verdad no serían manipulables y no serían peligrosos. Evidentemente hay que desactivar la parte que no, pero tienen una carga de... Entonces... Sí, hay algunas imágenes o algunas metáforas que yo, esa idea de Borges de que hay como una biblioteca común de la humanidad, ¿no? El atardecer amarillo, que nos pertenece a todos y de la que uno puede tomar, ¿no? Algunas con cuidado y utilizándolas bien, pero tomar alguna de esa especie de repositorio que es público es algo que siempre he creído, ¿no? Outra maneira de referir esos tópicos que é o lugar común, ¿no? É un lugar común, claro. É un sitio onde todos nos podemos sentir cómodos porque nos recoñecemos os uns os outros, ¿no? O sea que digamos que é a parte positiva do tópico. Tiene una parte, luego evidentemente tienes que tener un grado, pero también la originalidad total o la búsqueda total de la originalidad también es peligroso. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? También es peligroso. Entonces sí, eso es algo que... hay algunos textos que juegan mucho con eso, el libro juega mucho con eso, ¿no? El texto final de Benidorm evidentemente es un diálogo con los tópicos y que hay sobre Benidorm y sobre las versiones rápidas que circulan sobre Benidorm y sobre las cosas que se dicen sin reflexionar demasiado, ¿no? Sobre Benidorm. Yo lo que intento precisamente es intentar generar un pensamiento sobre un lugar que aparentemente parece ser un lugar antiintelectual y antiliterario, ¿no? Entonces bueno, pues un poco la idea, ¿no? Es un poco... Bueno, antes, ahora vou facer a primeira pregunta do público. Ahora vou facer eu a primeira pregunta. Tú vas a facer como un profesor, sí. ¿vale? Sí, porque si non... vamos a ver. Estiveches en Coruña, en Santiago, sí. En Vigo, agora. Ya en Vigo. Durante toda a túa infancia, nos veráns... Venía aquí casi... Bueno, a Galicia. Toda la infancia, sí. ¿No? Entonces, bueno, es que la pregunta es obligada, ¿verdad? ¿Para cuándo? Para una crónica galega. Bueno, sí. ¿De qué falarías si tuvieses que falar? Pues ha salido un poco el tema, Olga se ha comprometido, mi editora ya en Coruña se comprometió, claro. Con el público y con Rosalía, con la presentadora. Y en Santiago salió el tema, o sea, se ha dicho ya que si hubiese una segunda edición sería edición ampliada y habría que incluir, claro, una crónica gallega, ¿no? Claro. Y hemos estado ahí conversando un poco qué incluiría, ¿no? Es que, difícil, es difícil, tengo que pensarlo. Me gustaría mucho escribir una crónica gallega, no ha salido aquí por lo que sea, pero sí, claro, mi experiencia con Galicia es muy fuerte, o sea, a ver, después de Barcelona es la experiencia más fuerte que he tenido, hombre, ahora llevo 10 años en Madrid. Pero... Pues mira, voy a regalar una novela
que non é unha novela galega, pero é unha novela dunha persoa que vive en Galicia, que é Antonio Doñate, Alba coñece, unha novela que se chama Acceso al comportamiento, de Caballo de Troya, e é unha novela sobre Vigo. Vale, é unha novela sobre... transcurre en Vigo. Transcurre en Vigo sobre unha persoa que non é viguesa, que está perdida no caos urbanístico de Vigo. É un Vigo, ademais, pre-caballerista, porque a novela o sea, que non era tan bonito, era moito máis feo, porque a novela é do ano 2011, publicada, bueno, Caballero non sei, igual se estaba Caballero, pero entonces no vouche regalar para que leas, sí, ¿vale? Pues ahí tengo una sí, a ver cuál puede ser, es difícil, la verdad. E eu, ademais, de feito, abre cunha cita de Francisco Casabella, Origen gallego. Ten, digamos, un mundo moi cheo de referencias cinematográficas, musicais, literarias, o sea, creo que te pode gustar. Interesar, muchas gracias, te lo agradezco, es un detalle precioso. Muchas gracias, es una novela viguesa, sí. Sí. El compromiso ese lo tengo que cumplir, sí. Si sale una segunda edición habrá una crónica atlántica, bueno, gallega, ¿no? Específicamente. Bueno, Atlántico, no sé. Sí, pasa que como está Lisboa ya, por eso especifico, ¿no? Sí. Bueno, pues agora si alguén quere comentar algo ou preguntar algo, profesor outra vez. Sí. Unha pregunta, sí. Es curioso, ¿no? La importancia que tienen en tu universo imaginario, en tu universo literario, los espacios, ¿no? Porque el libro anterior que publicamos, Fantasmas de la ciudad, es un libro de ficción, pero también es un libro vertebrado en torno a los espacios, sobre todo a las ciudades, ¿no? Está muy presente Barcelona allí, en varios textos, aparece Bosnia, aparece también Estados Unidos, aparece Argentina, ¿no? Yo que soy... Candaya y nosotros, sobre todo, somos americanistas. Yo en esta también pensé, hay falta, igual que la crónica gallega, falta una crónica latinoamericana, cuando sí que es algo que a Aitor también le interesa, ¿no? Pronto habrá una crónica latinoamericana, pero esto es secreto. Estamos atentos a febrero, que bueno, va a haber algo importante yo creo que en la evolución literaria de Aitor. Entonces, esa obsesión por el espacio, ahora hablábamos de una novela que ahora está escribiendo, no sé si eres de los que no te gusta hablar de los proyectos. Está en proceso todavía, pero que Madrid es como muy importante, sí, por lo que explicabas, ¿no? Entonces, ¿por qué el espacio se convierte en el elemento aglutinador de todo lo que escribes? Está casi todo, ¿no? Y además, vertebrador, ¿no? Desde diferentes puntos de vista, ¿no? Si trabajo en ensayo, si es más ficción, o si la novela que estoy trabajando es una novela de personajes, no, digamos, pues es más o menos innovadora, pues es una novela tal, pero es verdad que la ciudad juega un elemento... Sí, el espacio, sí, no siempre espacios urbanos, ¿no? Porque tengo algún texto de los no lugares, ¿no? En el anterior libro había un cuento de los más así comentados, ¿no? Que era una especie de reescritura de la autopista del sur de Cortázar, era un aeropuerto, ¿no? Pero siempre el espacio es el lugar, ¿no? Es el lugar, incluso para mí, de la memoria, del tiempo, o sea, lo veo en relación al espacio, ¿no? El tiempo, las relaciones de las personas, siempre las sitúo como en un lugar concreto y cómo los personajes se mueven a través del espacio es un poco el elemento de mi... Sí. No sé, es algo que me sale de forma casi natural, ¿eh? Cuando empecé a escribir muy jovencito, que yo empecé, pues bueno, como todo el mundo, ¿no? Con poesía, ¿no? Al principio era lo que me interesaba, ¿no? Y empecé además yo con lecturas muy del 27, era con lo que empecé, Lorca y tal. Pero enseguida, no sé, de forma muy natural y fui haciendo una poesía como muy urbana, ¿no? Y quería hacer como una poesía muy sobre la ciudad, estaba bastante, o sea, la primera fase más inicial del Lorca más gitano, más andaluz, a mí rápidamente entró una obsesión muy fuerte con Poeta en Nueva York, y no sé, siempre he tenido esa pulsión, ¿no? Sobre lo que se dice en algún momento del texto, ¿no? Que creo que lo decía Pérez Andújar, ¿no? Que es un escritor de Barcelona, el sueño de escribir la ciudad, ¿no? Que es una empresa imposible, ¿no? O sea, no solo de escribir sobre la ciudad, sino como si pudieses casi escribir la ciudad, ¿no? Que yo creo que es una utopía que en literatura estaba ahí, ¿no? Desde Dos Pasos hasta Lorca, siempre ha estado ahí, ¿no?
esa utopía, ¿no? De conseguir un texto que de alguna forma casi replicase la estructura de la ciudad, ¿no? De hecho, en mi texto de Barcelona, un poco, dentro de humildemente, es una crónica de sus 30-40 páginas, sí que intento un poco replicar lo que es el descenso, digamos. Para mí una cosa característica de Barcelona es esa cuesta, ¿no? Sí, sí, eso es uno de los fogonazos con los que yo me sentí identificado cuando hablas de que te pierdes en el Eixample, cosa que a mí me pasaba, y la única referencia era el mar y cuesta abajo, porque decías, el mar está abajo. Y es lo único, ¿no? La gente que conoce Barcelona claro, para mí que el texto tuviese casi como esa forma casi de la ciudad o estuviese guiado por ese hilo de Ariadna, como si estuviese creando una estructura mimética. Eso es, para mí, sí, es una de mis obsesiones formales en literatura. Puedo atacar desde diferentes puntos, pero sí, siempre es el espacio, sí, no sé muy bien por qué. Es algo innato. Mira, yo no te quiero hacer una pregunta, no, pero te quiero hacer una reflexión sobre cómo leí tu libro, ¿no? Vale. Y tu libro fue un poco audiovisual para mí. Sí. Es decir, incluso más, hasta puse la música en las partidas. Lo acompañé, la lectura lo acompañé con la música. Sí. O sea, me pareció que hacía falta también, que formaba parte. Sí, tiene una parte muy musical también, por ejemplo, sí, el cine, aquí por ejemplo sí que me ha salido un libro como muy cinéfilo, lo cual es, todo el mundo lo dice, y hay muchas referencias, el texto de Estados Unidos mucho, y que es raro, porque yo, o sea, a mí me gusta muchísimo el cine, y el teatro, pero mucho el cine, y pasa que no soy tan, no tengo una cultura, con sinceridad, no tengo una cultura tan vasta como la tengo en literatura musical, que le he dedicado más tiempo, pero bueno, es verdad que las referencias que tengo a lo mejor están asentadas de forma muy sólida, y han surgido, ¿no? La parte musical, sí, todos mis libros son el de Fantasmas, era súper musical, había una canción dedicada a una canción de Coltrane, un cuento dedicado a Naima, o sea, y aquí también Danny Boy, hay un texto dedicado a una canción prácticamente, el de Irlanda del Norte es estructura, sí, es curioso eso, y hasta ahora, curiosamente, así como anécdota, con la novela esta que estoy escribiendo, es la primera vez ahora que puedo escribir con auriculares, siempre había escrito en completo silencio, últimamente, no sé muy bien por qué motivo, ahora puedo escribir prosa más o menos bien a la vez que escucho música, que nunca había podido, ¿no? Siempre había necesitado un silencio ahí muy sepulcral. Y ahora sí, no sé por qué. Igual para conseguir el silencio, ¿no? Ya que eres padre de familia, pero igualmente escribo. La única forma de conseguir el silencio es con... Pero sí, la música sí está muy presente, sí. Yo diría que aquí hay mucho cine, pero en general en mi escritura la característica, como lo de los espacios, es la música, sí. En mi caso sí. Junto con la literatura, sí. Sí. ¿Alguien más quiere comentar? Con referencia al título, el arte de escribir de pie, es como el Flaner, ¿no? Que va escribiendo la ciudad que él va creando, ¿no? Con el recorrido que hace, o es decir, ¿le escribiste las crónicas estando allí en el momento o fue la memoria posterior de lo que viviste en cada lugar? Claro. Porque hablábamos de la memoria, del recuerdo, eso también varía la experiencia de la ciudad. Es diferente, sí. No, es una pregunta siempre, además yo creo muy pertinente, ¿no? A la gente que escribe sobre lugares y tal, si estás allí escribiéndola en el hotel, cuando llegas después de caminar todo el día, ¿no? O incluso en la cafetería, ¿no? En mitad del día, o cuando llegas a casa. En mi caso es más, o sea, yo sí que, algunos sitios que están aquí sí que tengo muchas notas, porque yo era consciente de que quería hacer un texto, por ejemplo, Tánger, lo tenía bastante claro. Hice un viaje con mi pareja y tal por el norte de Marruecos, porque sí que fue un viaje ya muy de investigación, porque yo sentía que ese era un lugar para mí que podía enriquecer un poco los escenarios de mi literatura, y hicimos un viaje muy literario, bueno, fuimos al pueblo donde había nacido Chukri, hicimos ahí un viaje muy... Entonces ahí tomé muchas notas, por ejemplo, y me quedé con muchos lugares de la historia de Tánger y tal. Pero luego lo que es con la composición del texto propiamente, nunca la hago en los sitios, ¿no? En los hoteles, se me hace difícil, Incluso la lectura en viajes así que vas un poco cansado, de mochilero, o sea, de este tipo de viajes, a mí, lo que es el veraneo sí que leo mucho, pero el viaje como tal, a mí me cuesta incluso la lectura, y tomo notas, pero no, a veces fogonazo, o sea, frases de esas que sí que se quedan apuntadas, pero lo que es la composición de un texto no, lo suelo hacer más a través de, ya al llegar, con la memoria, con las notas, con las lecturas, sí que es un trabajo más
más alrededor de mi cuarto, ¿no? Como digo, el viaje alrededor de mi cuarto. Sí que tiene un poco la anécdota del título, de que es verdad que cuando yo empecé, pues eso, al principio lo que hemos comentado, cuando empecé escribiendo poesía de joven, pues sí que me gustaba mucho cuando yo caminaba de noche por Barcelona, me gustaba mucho caminar de noche, ¿no? No solo volviendo de fiesta, sino a veces salía a caminar así muy... A mí era una experiencia muy, muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, que con los hijos, quizá la que más ha hecho falta, el poder caminar durante horas de noche y tal, a veces con música, a veces solo. Entonces yo empecé un poco, al principio sí que escribía mucho en esos, o sea, encontraba un ritmo, ¿no? De alguna forma mientras caminaba, con la versificación, y realmente llegaba a casa y es verdad que al principio yo pensaba realmente mucho en los versos, que me iba componiendo mientras andaba. Entonces eso que luego he perdido con los años sí que estaba. Y luego pues hay también el tema de la estructura del título, que hay un libro de cuentos que a mí me gusta mucho, del Sergi Pàmies, que se llama El arte de llevar gabardina, ¿no? Es un libro que en castellano está publicado por Anagrama, aunque en catalán, está originalmente escrito en catalán, El arte de portar gabardina, y entonces dije, hostia, qué buena estructura, ¿no? El arte, que bueno, se ha hecho con muchas cosas, ¿no? Y dije, el arte de escribir, ahí me salió, dije, ahí está, ¿no? Y ahí conjunta un poco todas esta primera forma de escribir que tenía yo, un poco de flanear, que luego con los años pues a lo mejor he ido perdiendo, pero que siempre me gustaba mucho, y con el paseo, sí, con todos estos elementos, sí. Pois... Sí. Alguén máis quere comentar algo, preguntarnos algo, ou queredes comprar o libro? Veña, pues, igual queren comprar o libro. Tienes además el este. Pues nada, estoy sufriendo. damos un aplauso. Muchas gracias. A Aitor. Muchas gracias por... Muchas gracias.